Vamos a empezar un seminario, vamos a decir, o una presentación en la que voy a trasladaros, o voy a intentar trasladaros lo que es el modelo muy resumido, de una manera muy somera, en qué basamos y cómo enfocamos el modelo de trabajo en Recoletos Consultores, ¿no? Voy a intentar en estos 30 minutos que os decía trasladaros de una manera esquemática. Luego tendremos ocasión de ampliar todo lo que haga falta después de la sesión y en otras sesiones, por supuesto, presenciales y por videoconferencia, ¿no? Si os parece, sin más, entro un poco en materia. Recoletos Consultores y la correduría del grupo, la correduría un poco menos, porque al principio, pues en los primeros compases no existía esta correduría, hacíamos corredurías cautivas y como tal no existía la correduría hasta que ya vimos la necesidad de tener un paraguas técnico y jurídico y administrativo para hacer todos los desarrollos. Entonces, un par de años después se puso en marcha la correduría. Lo que es Recoletos, llevamos con este modelo de trabajo del orden de 22 años. Hemos ido poco a poco puliendo matices, pues con las aportaciones de los que han ido incorporándose a la estructura y pues como espero que sea vuestro caso y es el caso de algunos de los que veo presentes, ¿no? Entonces, os voy a resumir, yo entiendo que en 3 puntos, un poco en cuál es la base de dónde partimos, ¿no? De qué principios partimos y por qué esto nos hace llegar un poco al sistema de trabajo que tenemos, que no descubrimos nada, ni la pólvora ni nada, pero sí es cierto que yo creo que se diferencia un poco de otros actores del sector, del ámbito de la gestión de riesgos y específicamente del ámbito asegurador que podamos encontrar en España. Esto es así. Nosotros partimos ya desde los primeros inicios del trabajo en la empresa, ¿no? Partimos de que el sector asegurador, los programas de seguros, en la economía que tenemos en Occidente como modelo pues, en el que todos vivimos y trabajamos y la actividad profesional y personal se desarrolla, la base de todo este modelo es el sector asegurador. O sea, si no existiera el seguro como está planteado, pues todo este modelo, vuelvo a repetir, sería absolutamente inviable. Partimos de esto que es una realidad, ¿no? No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. ¿Esto qué implica? Si nos paramos a repasarlo un poco. Implica que el futuro y vamos a decir, el devenir de una organización, de una empresa, de una familia, de cualquier tipo, vamos a decir, de entidad económica, vamos a decir, ¿no? En nuestra sociedad, al final, de cómo tenga configurado su programa de aseguramiento, normalmente va a depender la viabilidad en el futuro o la viabilidad de cara al futuro siempre que ocurra algún tipo de incidencia, siempre que ocurra algún tipo de imprevisto. Obviamente, a lo largo de la vida de una empresa, de una sociedad, incluso de una persona, de una familia, pues por suerte o por desgracia, imprevistos hay muchísimos, ¿no? Y la trascendencia, las consecuencias económicas que van a condicionar el resto, el futuro, el resto de la vida de esta sociedad, de esta organización o de esta familia en ese caso, dependen en muy buena medida de cómo hayan previsto su plan de seguros, su programa de seguros, en definitiva. Esto es de perogrullo, todo lo que estoy diciendo y todo lo que voy a decir, pero sí conviene pararse a reflexionar. ¿A dónde nos lleva a nosotros? La trascendencia que tiene la contratación de una póliza de seguros o de un programa de seguros, como a mí me gusta hablar, porque contratar pólizas de manera individual le veo poco sentido, de manera aislada. Y bueno, pues como digo, la trascendencia de que esa contratación, de que ese diseño de esa póliza esté bien hecho, esté bien analizadas las necesidades y las circunstancias y por lo tanto lo que debe contener esa póliza,
pues es realmente definitiva, vuelvo a reiterar, a la hora del futuro de esa persona o de esa empresa, cuando ocurre realmente ese imprevisto del que tratamos de protegernos. Esto, que dicho así, repito, no aporta ninguna novedad, es muy importante que nos paremos a interiorizarlo, porque va a condicionar todo nuestro sistema de trabajo. No sé si me explico. Por ejemplo, la necesidad absoluta, indiscutible, vamos a decir, de contar con una formación exhaustiva a la hora de enfrentarnos a un cliente, da igual el perfil que sea de este cliente, para poder asesorarle. Esto ya es algo que os puedo garantizar que no siempre ocurre cuando estamos tratando en el sector asegurador. ¿Esto qué conlleva? También he metido la palabra, el término en la propia definición anterior. Pues bueno, conlleva que nuestro enfoque de trabajo necesariamente tiene que basarse en el asesoramiento. Para nosotros la contratación de las pólizas, la contratación de los productos, que luego ampliaremos de la parte del seguro, ampliaremos a otras áreas de la gestión de riesgo. Para nosotros la contratación, hombre, pues sin duda es el fin último, ¿no? Esto está claro, para esto estamos trabajando, que es lo que al final nos va a generar ingresos. Pero eso debe ser una consecuencia del trabajo que viene ejecutado, que hemos hecho antes. O sea, en ningún caso el objeto de esa reunión debe ser el que contratemos o vendamos o nos compren, como lo queráis decir, unas determinadas pólizas. Nuestro objetivo en la reunión que tengamos con el cliente debe ser trasladarle la delicadeza del tema que estamos tratando, la trascendencia que tiene para él o para su organización, la manera de proceder que nosotros tenemos para que pueda ponerla en valor o compararla con otras fórmulas, y a partir de ahí debiera ser cuando empieza el trabajo, vamos a decir, técnico. Una vez que el cliente ha entendido de lo que estamos hablando, una vez que ha entendido lo que le estamos contando, que nosotros no vamos allí a decirle, oye, que esta póliza, esta RC, que vamos a ver si te la hacemos más barata. Por favor. O sea, eso, a ver, hay que decir que hay que respetarlo, porque hoy día ya sabéis que hay que respetarlo todo, pero eso no es respetable en nuestro sector. O sea, nosotros tenemos que ir a un cliente a decir, a ver, el programa de seguros en tu organización o en tu empresa, luego veremos más adelante que nuestro target no debe ser la persona particular, ni muchísimo menos, salvo que esté dentro de un contexto en el que pertenezca a un determinado colectivo, a un determinado nicho, en el que estemos haciendo algún desarrollo, ¿no? Pero tratar al particular per se como un ente individual con el que vayamos a trabajar, pues bueno, pues se puede justificar por dar servicio, vamos a decir, pero no tiene ningún sentido, ni es rentable económicamente, ni tiene sentido, por reiterar la misma frase, ¿no? No aporta nada, o sea, eso no es negocio ni eso es nada, eso está pensado para otro perfil de mediadores que seguramente lo hay en el mercado y que también comentaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, nosotros partimos, como digo, de este punto de vista y de esta importancia que le damos al hecho de lo que estamos contratando. O sea, cuando alguien compra lo que no es que no es exactamente lo que él piensa o no es lo que quería, pero está comprando una taza de café o está comprando un coche o está comprando lo que sea, pues bueno, pues la trascendencia pues es la que es. Puede molestarte más o menos, te puedes sentir engañado, todo lo que tú quieras. En el sector asegurador la cosa no funciona así. O sea, en el sector asegurador, cuando alguien ha tenido un accidente y se ha partido la columna trabajando en moto o lo que sea, de que tuviera contratada y correctamente contratada su póliza de accidentes, depende la viabilidad económica suya y de su familia para los restos. Con lo cual, bromas, pues las justas. De que una empresa tenga bien contratadas sus pólizas de daños, de transporte, de responsabilidad civil, en general lo que pueda necesitar en función de la empresa, de crédito comercial, si está vendiendo sin cobrar, vamos a decir, al contado, de cómo tenga contratado ese programa, va a depender su permanencia, su supervivencia, el que tenga un plan realmente para sobrevivir cuando ocurre un imprevisto indeseable, un impago, un accidente de alguien,
un incendio, un robo, un barco que se va a pique cuando lleva sus mercancías. No sé si me explico. O sea, esto no es venderle a una persona un traje que parezca que es de seda y resulta que no lo es. Esto es otra historia. Esto es lo primero que tenemos que tener interiorizado a la hora de ponernos a asesorar y a trabajar en este capítulo. Partimos también de que el ámbito asegurador, el sector asegurador, como digo, la ley exige, obliga, hay 3 tipos de pólizas a mi juicio, ¿no? Las podemos clasificar de muchas maneras. A mi juicio hay 3 tipos de pólizas. Unas son obligatorias, otras yo las meto en el ámbito de las necesarias y luego está otras ya que depende, pues hombre, un poco de la filosofía de la persona que decida, ¿no? Las que son obligatorias y las que son necesarias, que no siempre coinciden, pero bueno, está ahí la realidad, atañen, afectan, influyen, condicionan absolutamente, como os decía al empezar, a todos los sectores de la actividad económica, a todos sin excepción. Entonces, esto quiere decir que tenemos entre la mano un producto, un servicio, que es lo mejor que puede ocurrir a la hora de comercializar algo, ¿no? Es de una necesidad absolutamente transversal. O sea, cada uno puede elegir a la hora de empezar a moverse en esta profesión, cada uno puede elegir en qué ámbito profesional se quiere mover, en qué sector se puede mover, o sectores, en qué perfil de cliente se puede mover, alto, altísimo, medio, bajo, ínfimo, cada uno elige lo que le parezca. El ámbito de actuación aquí es extraordinariamente amplio. No hay una empresa, no hay una organización, no hay una institución, no hay nada que no requiera obligatoriamente de una serie de pólizas de seguros contratadas. No sé si me explico. Partiendo de esto, si esto lo damos por bueno, que no creo que se pueda poner en duda, entonces decidme vosotros qué explicación tiene que nos quedemos con la parte más desagradable del pastel, por llamarlo de alguna manera. O sea, no tiene ningún sentido y es absolutamente absurdo. Por eso nosotros en nuestra empresa, vamos a decir, procuramos, lo veremos en el último punto, dirigimos nuestros esfuerzos de marketing, de formación, comerciales, hacia, hombre, un segmento atractivo de clientes. O sea, el tratar particulares de manera individual para asegurarles lo que ellos conocen, que es el seguro de su casa, de su coche, de los decesos, de no sé qué, no tiene ningún sentido. O sea, cada uno puede hacer con su desarrollo profesional lo que quiera, pero desde luego aquí el futuro que tiene es escaso. No sé si me explico. Estamos hablando de que en las organizaciones, en las empresas, que es donde tienen realmente, las familias igual, pero donde hay una necesidad imperiosa de cubrir unos programas de seguros que afectan a un montón de personas y de familias y de situaciones, son empresas y organizaciones. En España se da una situación en la que cuando estamos hablando de empresas cotizadas en bolsa, ya sabéis que la figura del compliance officer por un lado y la figura del gerente de riesgos, del risk management, o del risk manager, son obligatorias, son exigibles por ley. Pero de ahí, de esas cotizadas hacia abajo, no hay nada. Es el vacío. Entonces, las empresas tienen que recurrir a los actores que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? A la hora de comercializar, como digo, este tipo de servicios que son necesarios. La ley regula hasta cierto punto cómo se funciona y cómo no se funciona y quién puede comercializar este tipo de productos. Los seguros, ¿no? La Dirección General de Seguros, que sabéis que es una pata de Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Finalmente, nosotros lo veremos también, como digo, un poco al final, el modelo nuestro, ¿qué es lo que pretendemos? Nosotros pretendemos diferenciarnos de lo que es el negocio, de lo que es la contratación de un cliente con una compañía en directo. Esta situación es surrealista, que una empresa, una gran empresa, una empresa mediana, contrate su programa de seguros en directo con una compañía. Esta situación es surrealista y fuera de España no se plantea. En nuestro país sí, porque aquí las cosas funcionan de otra manera. Pero tú ponerte en manos
de quien es juez y parte y va a diseñar tu póliza para mañana tener que pagarte siniestros, si nos paramos a pensarlo, es como para, bueno, pues no sé, es como para pensárselo dos veces. No tiene sentido ninguno. Es una posición de debilidad absoluta del cliente frente a la compañía y es absurdo mantener esta forma de contratación. Esto se lo tenéis que trasladar a todos los clientes con los que tengáis ocasión. Otra figura que existe, que sabéis que es el agente afecto, que luego se amplió un poco al agente vinculado y que incluso es la misma figura, en definitiva, que jurídicamente está detrás de la banca seguros. Pues bueno, pues ahí puede haber magníficos profesionales, esto no lo podemos poner en duda, pero claro, pensar que una persona hoy día con una compañía, incluso con 3 compañías, pueda plantear un programa serio de seguros a una empresa es un poco, vamos a decir, surrealista. No sé si me explico. En el mercado asegurador, en nuestro país, nosotros no trabajamos ni mucho menos con todas las compañías ni suscriptoras que pueda haber en España y trabajamos del orden de las 75, entre las cuales hay muchísimas compañías generalistas que todos conocemos, Mafre, Allianz, AXA, compañías generalistas que hacen de todo, más o menos, y de todo lo hacen razonablemente bien. Y luego están las compañías especialistas, que son las que en lo suyo son las mejores. Entonces tú no puedes ir a una empresa medianamente seria a decirle que le pones delante una póliza en su programa de seguros de D&O, de responsabilidad civil de administradores, y que se la vas a asegurar con una compañía generalista. O sea, te puede mirar como las vacas al tren, dirá, pero tú te estás quedando conmigo. No sé si me explico. La diferencia entre una póliza, por poner este ejemplo de responsabilidad de administradores, una póliza de ciberriesgos, una póliza de baja diaria, cualquier póliza a la que nos vayamos a remitir, una póliza de transportes, la diferencia a través de una póliza generalista, con compañías, con Ocaso, con la otra, son compañías muy respetables, pero su filosofía no está pensada para este perfil de cliente. Tendremos que ir a compañías especialistas. Si el sector es el sector médico-farmacéutico, pues la responsabilidad civil pues habrá que hacerla con Berkeley o con Chubb o con quien proceda. Si es un sector financiero, pues habrá que trabajar con AIG o habrá que trabajar con quien tenga respuestas adecuadas o con Markel para la necesidad que pueda tener ese cliente. No sé si me explico lo que os trato de trasladar. O sea, aquí la idea no es llegar y colocar un producto, no es llegar y vender un producto. La idea es llegar al cliente y que entienda la necesidad y la conveniencia que tiene de la figura de un gerente de riesgos en su organización. Y cuando la entiende, en ese momento a nosotros ya se nos abre la posibilidad de trabajar. Ahí empieza nuestro trabajo, que es cuando tenemos que ver qué circunstancias hay, como decimos, y elegir el proveedor que corresponda en función de las circunstancias de ese cliente y teniendo en cuenta sus intereses también. Porque, claro, el cliente, aparte de nuestra opinión técnica, tendrá otra serie de intereses que hay que tener en cuenta, ¿no? No se trata de llegar allí como un burro en una cristalería, esto por descontado. Entonces, esto todos son un poco los puntos de partida que nosotros contemplamos. Si os fijáis, el sector parte siempre de un prejuicio, cuando llegamos a los sitios, una idea que hay preconcebida, una imagen absolutamente negativa del sector asegurador que está ganada a pulso. O sea, esto no me cansaré de repetirlo, pese a que existe un contrato, cuando un cliente firma o contrata una póliza de seguros, da igual el ramo del que estemos hablando, existe un contrato que es la póliza y es un contrato de adhesión. Quiere decirse que el cliente, siempre que proteste y patalee delante en un juzgado, probablemente se dé la figura de la indefensión, ¿no? Probablemente él salga victorioso de esa reclamación porque tiene firmada la póliza, que es un contrato de adhesión, que como tal no aporta nada. Él lo único que dice es los datos que le están pidiendo y firma un condicionado general, particular, etc., en el que ni opina. Eso quiere decir que casi siempre que hay un contrato de adhesión a esta figura última, pues se le puede entender que tiene una cierta indefensión. Pese a esto, pese a que cada vez que vaya el cliente a un juzgado es muy probable que se acabe llegando el gato al agua,
La fama que tiene el sector es que llega, contrata, cobra y cuando hay un siniestro no aparece nadie. Y cuando hay un siniestro nadie responde. Y cuando hay un siniestro, si es importante, intentan darte la vuelta y no pagarte el siniestro. Esto solo ocurre por un motivo. No busquéis 2 ni 3 ni más. Solo hay un motivo por el que esto ocurre. Y es porque las pólizas de seguros están tremendamente mal hechas, tremendamente mal contratadas. Normalmente, o por desconocimiento, como dicen algunos, o por mala fe, que yo ahí ya prefiero no entrar, prefiero quedarme en que siempre es por desconocimiento, las pólizas de seguros están tremendamente mal hechas. O sea, te pones a hablar con un cliente y en muchas ocasiones con los propios mediadores, te hablan del precio. O sea, algo que es surrealista, que después al final es un aspecto importante, por supuesto, que es el último de todos. Y te hablan del precio. Entonces, ¿esto de quién es responsabilidad? ¿Del cliente que no sabe de lo que está hablando ni tiene por qué saber? Obviamente no. Esto solo es responsabilidad de la persona que está llevando esa gestión y ese asesoramiento y el trato con ese cliente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente a la hora de tratar con ellos. No sé si me explico. Entonces, todo esto es un poco la base que nos ha llevado un poco al diseño del modelo que nosotros utilizamos y tenemos hoy. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tanto frente a nuestros delegados, que son nuestro primer cliente, claro, como a estos partners de negocio, que son grandes corporaciones, grandes grupos empresariales para los que desarrollamos o bien su correduría de seguros cautiva o bien su departamento de seguros, según quieran luego después en el devenir independizarse o no. Lo habitual es que pretendan o quieran independizarse y realmente luego no siempre dan ese paso, porque claro, la gestión luego de una correduría de seguros completa, strictum sensu, ya es otra historia, es un poco más, es más farragosa, hay que dar explicaciones a la DGS, el coste de una estructura de personal completa, que puedas dar un servicio en todas las áreas, pues realmente es un coste muy elevado. Entonces, bueno, pues muchos grupos empresariales, incluso muchas personas, empiezan con el ánimo de disponer de una correduría en nuestro modelo, como os digo, a la vuelta de 5 años, normalmente suele ser el objetivo, y en la mayoría de los casos, llegado ese momento, la decisión que toman es de momento de no independizarse, porque en el jaleo que se meten es muy grande y claro, no es fácil también disponer de departamento de marketing, gabinete de prensa, todas las herramientas técnicas que nosotros tenemos ahora mismo y continuamente se están desarrollando más, plataforma digital, ahora hay otra plataforma para comunidades, hay otra plataforma e-learning que ya está en fase de pruebas, que como os decía, esta charla de hecho debería ir ahí ya. Bueno, continuamente se están implementando, vamos a decir, aplicaciones informáticas, ¿no? Tened en cuenta que todo esto que yo os digo, me he focalizado en seguros, nuestro modelo, que es un poco de lo que estoy hablando ahora en estos últimos compases, nuestro modelo lo que hemos procurado es que hace una serie de años en empresas, que vuelvo a repetiros que es nuestro target, los particulares hay que atenderlos como un producto de servicio, que no puede ser el objetivo nunca. Hace unos años empezamos a trabajar en toda Europa, en los países también del sur de Europa, que nos está costando más, con unos criterios mucho más rígidos en lo que es cumplimiento normativo, ¿no? En todo lo que es compliance, corporate compliance, como llaman, lo que es el cumplimiento normativo aplicado a todas y cada una de las áreas de la empresa y entendido como una filosofía de empresa, ¿no? Que debe emanar desde la dirección y, vamos a decir, caer en todos los departamentos como una garantía de intención de cumplimiento normativo estricto. El tener implantados programas de cumplimiento normativo, sabéis que en algunos casos es una obligación, pero no, en la mayoría no lo es, y lo que sí es una garantía de tener un eximente o al menos un atenuante de la propia responsabilidad penal que ahora mismo puede afectar a una empresa. Sabéis que la ley cambió y las sociedades ya no solo tienen responsabilidad civil, sino también responsabilidad penal. Y entonces esto puede ser un problema muy grave para la empresa si alguno de los miembros de la empresa, algún trabajador, algún empleado, alguien vinculado con la empresa, pues resulta que hace algo que no se ajusta estrictamente a
a la ley, ¿no? A la hora de sus actuaciones comerciales, en las relaciones con otros, en una selección de personal, en lo que fuere. Entonces, bueno, todo esto puede tener consecuencias muy serias para la sociedad y el tener este tipo de programas pues realmente minora estas consecuencias o incluso las deja totalmente anuladas. Con lo cual, hoy día, el área del cumplimiento normativo es realmente muy importante dentro de la gestión de riesgos en las empresas. A esto se le suma que todos ya no podemos ni siquiera poner en duda que tenemos que utilizar sistemas informáticos para trabajar, ¿no? Y para nuestra vida cotidiana también. La informática, la cibernética, pues ya no podemos prescindir de ella en ningún caso, ¿no? ¿Qué implica este uso masivo, absoluto de la informática y de los medios cibernéticos? Pues implica una serie de riesgos que conocéis todos porque están todo el día en televisión y en radio hablando de ellos. La posibilidad de ciberataques, la posibilidad de que te roben los datos, de que te hackeen, como dicen por ahí, de que un ransomware te secuestre toda esta información y luego te pidan un rescate. Si esto lo vinculamos con la exigente ley, el Reglamento General de Protección de Datos, que también ya está extrapolado lógicamente a España, si vinculamos una cosa con la otra, las responsabilidades en las que puede incurrir una empresa, grande, mediana o pequeña, o un profesional, aunque sea un autónomo, a la hora de tener una brecha de seguridad en su sistema de trabajo informático, pues son realmente tremendas. O sea, una pequeña empresa, una mediana empresa, hoy día, lo que digo, una brecha de seguridad, si no tiene las medidas adecuadas para poder demostrar a la Agencia de Protección de Datos que por su parte ha hecho lo que tenía que hacer, el plan que va a seguir o una vez que ha tenido ese ataque, lo que llaman ellos brecha de seguridad, y si no tiene una póliza de ciberseguro que le vaya a atender frente a esas reclamaciones, frente a esas sanciones, frente a los daños propios, incluso frente al posible rescate que tuviera que pagar llegado determinadas circunstancias, pues hombre, es muy probable que simplemente desaparezca. Yo os podría decir docenas de casos de empresas medianas, de asesorías, empresas de servicios que han desaparecido. O sea, por un ciberataque, pues han desaparecido. Empiezas a ver las reclamaciones de terceros a las que ya realmente están no solo expuestos, ya son una realidad, la sanción que les ha venido, los daños propios, la imagen, los daños reputacionales, y la empresa ha desaparecido por no tener contratada una póliza de seguros dentro de su programa que a lo mejor le cuesta al año 500 euros. Esta es la situación dramática que tenemos ahora mismo en nuestro país. O sea, el área de seguros, la conocéis todos los que estáis, yo creo, conectados, por supuestísimo, unos más y otros menos, es un enorme desconocido en España. Es enorme, es una cosa casi incomprensible. No sé si me explico. Vais a empresas pequeñas o a grandes organizaciones que facturan cientos de millones y lo que es la parte de gerencia de riesgos, que no es con lo que nos referimos a la gestión de los programas de seguros, es que no existe. La empresa ha ido creciendo y las pólizas de seguros se han ido contratando a través de un amigo, de un familiar, de una compañía, de un vecino, de un corredor pequeño que hay allí en su población y que resulta que es un tío más majo que la leche y que seguro que puede ser un magnífico profesional. Pero el problema es qué capacidad técnica y real y efectiva pueda tener para dar servicio a esa organización. O sea, no sé si me explico, uno puede ser un magnífico profesional, eso no lo ponemos en duda. Pero al final, las limitaciones reales que va a tener, porque no tiene estructura de personal, no puede tener formación en todos los ramos que nos atañen, es lo primero. Cuando alguien se incorpora aquí en nuestra empresa, lo primero que debemos hacer es, a partir de esta pequeña chapa que normalmente me suelo encargar yo, a partir de ahí empieza, vamos a decir, lo que es el proceso de formación. Y el proceso de formación conlleva que nos acerquemos a lo que son los procedimientos en este ámbito. ¿Cómo funcionan los diferentes departamentos? Un departamento de siniestros, un departamento de producción, un departamento de marketing y atención al cliente. Todos los departamentos, el departamento de calidad,
todos hay que saber cómo funcionan para poder entender lo que pasa cuando tratamos con un cliente o cuando pretendemos tratar con un cliente. Tenemos que conocer todas las herramientas que tenemos aquí disponibles. Nosotros seremos probablemente, yo me atrevo a decir la única, no quiero decir tanto porque seguro que hay alguna más empresa que enfocamos este trabajo así en España. Esto es, parte de nuestro trabajo es impartir seminarios, jornadas técnicas para los clientes. O sea, para que el cliente diga, oye, yo en mi organización me vendría muy bien una charla sobre ciberseguridad, cómo minimizar el riesgo de tener un problema informático el día de mañana cuando el principal problema son las personas. A mis empleados les voy a dar una charla de esta materia, presencial, por videoconferencia o como se quiera plantear. ¿Cómo vamos a minimizar determinados riesgos a la hora de la propia ejecución del trabajo? No sé si me explico. Esta es parte de nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Pero tenéis que conocer que estas herramientas existen. Tenéis que conocer que a la hora de tratar con un cliente hay determinados cuestionarios que se le deben hacer llegar antes con un compromiso de confidencialidad por delante y donde nos complete una serie de preguntas para saber de qué estamos hablando en el área de cumplimiento normativo, en la de ciberseguridad y en la del programa de seguros. Hay herramientas para que cada vez que tratamos con un cliente, y es particular, que no es nuestro objeto de trabajo, vuelvo a repetir, pero al final las empresas están formadas por personas. Hay una herramienta para que simplemente desde el móvil den a una tecla y tengamos ya su consentimiento de protección de datos. Pero tenemos que conocer la herramienta. Si no la conocemos, pues no la vamos a utilizar y estaremos haciendo una tropelía detrás de otra. No sé si me explico. Hay cotizadores que están preparados para que en estos clientes empresa o en estos clientes organizaciones, asociaciones, clubes deportivos, lo que fuere, hay ya cotizadores para que desde sus propias páginas web se pueda poner un acceso personalizado con su imagen, con no sé qué, y todo el fondo de comercio que tienen puedan acceder, cotizar y emitir, sin siquiera consumirnos recursos a nosotros para determinados productos. Para otros productos lo que realmente están haciendo es ponerse en contacto a través de una ficha de contacto, ¿no? Vamos a decir, mostrando el interés para que se le atienda. Hay infinidad de herramientas, como os estoy diciendo, que tenéis que conocer. A la hora de buscar un colaborador que probablemente sea de lo mejor que podamos encontrar, como es un administrador de fincas, tenemos aplicaciones específicas para un administrador de fincas, para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera y a vosotros no os lleve tiempo ni os lleve mayor esfuerzo, pero tenéis que conocer que existen estas herramientas. Hay una plataforma digital en la que ahora mismo habrá pues 500 o 600 vídeos formativos a lo largo de estos años, charlas reales, jornadas de trabajo reales, como la que podemos estar haciendo ahora, donde está disponible todo eso, más infinidad de material, infinidad de, vamos a decir, material, no se me ocurre una palabra más exacta, a vuestra disposición. Pero claro, hay que conocer el funcionamiento de esta herramienta y hay que conocer que existe. Esto es parte de la formación. Aparte de eso, se empieza en ese momento un programa centrado en lo que es los distintos productos que puede haber en el ámbito asegurador, los distintos ramos y en otras áreas de interés para el cliente. O sea, un cliente cuando vamos a tratar con él no tiene que ser especialista en seguros. Nosotros sí. Nosotros tenemos que saber qué hay debajo del bloque de los multirriesgos, todo aquello que tiene ladrillos, casas, naves, oficinas, edificios de este tipo, del otro, embarcaciones de requeo, transportes de mercancías. ¿Qué hay debajo del paraguas de los seguros personales? ¿Qué son las pólizas de vida? ¿En qué consisten las de accidentes? ¿Por qué las de baja diaria? ¿Por qué los seguros de dependencia? ¿Qué son las pólizas de ahorro, las de pensiones, las de inversiones? ¿Cómo afrontamos los seguros, las pólizas de seguro de transporte? Si tú eres el que compra, si eres el que vende, si eres el que transporta, si son mercancías peligrosas, si no lo son, si van en avión, si van en barco, si es multimodal. ¿Cómo afrontamos la responsabilidad civil de todo lo que está alrededor? La de los directivos, la responsabilidad medioambiental, que no es civil, la responsabilidad de del propio desarrollo de la actividad de la empresa, la propia responsabilidad locativa de los propios inmuebles que tenemos,
la que tenemos patronal frente a todos los empleados que hay ahí, la responsabilidad profesional de las personas que por su profesión tienen que tener una póliza específica para digamos, cubrir las actividades que tienen, ¿no? A la hora de organizar un evento, a la hora de alguien, como decía hace un rato, que cuando vende no vende al contado, tendrá que valorar la posibilidad de tener un seguro de crédito que le garantice el recobro cuando haya un impago. A la hora de necesitar un aval bancario, habrá que valorar las pólizas de caución que no consumen riesgo bancario y que le salen más económicas como una alternativa a los propios avales bancarios. Todo esto lo tenéis que conocer vosotros. Cuando alguien está trabajando en el ámbito rural, tendrá que saber lo que se mueve, tendrá que saber lo que son las pólizas de agroseguro, lo que incluyen, lo que no incluyen, qué características tienen. Esto no quiere decir ser especialista en todo, ni muchísimo menos. Esto quiere decir que hay que tener un conocimiento mínimo suficiente de absolutamente todo lo que se os pueda ocurrir en el sector, de lo que es cumplimiento normativo, de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, de lo que son los productos de inversión. Hay que tener una formación exhaustiva en todo. Ahora, lo que no vas a ser es especialista en todo. O sea, esto por descontado. Para eso está un equipo de trabajo detrás que te va a apoyar y te va a ayudar cuando haga falta. Pero lo que no puedes es estar con un cliente o surgir una conversación donde menos te lo esperes y no saber de lo que estás hablando. O sea, no puede ser que esté alguien hablando de lo que fuere o estar, como decía antes, con un administrador de fincas y no saber cómo son las pólizas de comunidades de vecinos o las pólizas, los seguros de impagos de alquiler si estás con una inmobiliaria. No, pero es que no puede ser, esto no puede ocurrir. O sea, esto le puede ocurrir a otro por ahí, pero no a una persona de nuestra estructura, porque eso es una falta absoluta, primero, de profesionalidad, pero lo que conlleva es que perdemos negocio. O sea, si no sabemos de lo que estamos hablando, pues entonces es que quien pierde negocio somos nosotros. O sea, si dices, tengo la posibilidad porque estoy en una población de costa y resulta que el ámbito marítimo mueve muchísimo dinero, tendremos que saber algo de las pólizas de seguro marítimo, de lo que es un P&I, de lo que es la RC marítima, tendremos que tener una formación. La formación es la base luego del trabajo. O sea, pensad que en España, media España vende pólizas de seguros a la otra media. Las herramientas que nosotros tenemos y las entendidas entre ellas las personas, las herramientas informáticas, los propios productos, no son comparables a los que tiene el 99% del mercado. Los únicos que tienen herramientas similares rara vez van a ser competencia, porque van a ser pues el grupo Holding, el grupo Aon Gil y Carvajal o Aon ya a secas, el grupo Mars, el Willis. Esta gente tiene las mismas herramientas que nosotros y más probablemente. ¿Qué ocurre? Ellos no pueden permitirse el nivel de capilarización que nosotros tenemos. O sea, en ese segmento medio y alto seguramente nos pueden batir el cobre, cuando estemos con ellos nos pueden batir en muchos casos. Pero claro, nosotros añadimos en esa gestión el que también podemos bajar de ahí. Podemos atender todo eso y todo lo que va debajo de eso. No sé si me explico. Eso no lo pueden hacer de ninguna de las maneras. Con lo cual realmente es difícil que nos encontremos con una competencia hoy día que si conocemos nuestros puntos fuertes no nos podamos llevar el gato al agua. Vamos, realmente es difícil. O sea, podemos tardar más, tardar menos, pero vamos a decir que lo normal es que nos podamos llevar el gato al agua. Entonces, esto en resumen, en esencia, es un poco lo que yo os quería trasladar hoy.